Hola, ¿qué tal, hermosos? Los elementos relacionados son una constante en las aplicaciones web. Lo podemos ver en sitios como Amazon, Netflix y en muchas tiendas y blogs. Hay mucha literatura al respecto de esto y no hay un solo método o algoritmo para conseguirlo, porque depende del contexto y lo que queramos relacionar exactamente. En mi anterior trabajo, una universidad online, también había un componente de titulaciones relacionadas como la que estamos viendo en este momento, pero estaba puesto a mano por el departamento de SEO. Eso no quiere decir que esté mal, es un método tan válido como otro cualquiera y además en este caso concreto tiene lógica. No estaban puestos al tuntún, evidentemente. Y como las titulaciones son algo bastante estático, pues tiene sentido. Aún así, durante los últimos meses que estuve allí, pensaba en cómo hacer un algoritmo que sugiriera estudios relacionados para hacer más fácil la vida de la gente del SEO, pero no supe cómo enfocarlo y además no tenía tiempo para intentarlo. Este verano sí he tenido tiempo a estudiar el tema, he hecho un modelo matemático y lo he conseguido. Hoy veremos cómo relacionar elementos con la distancia del coseno. ¡Véanlo! Ya veis, logo, micro de pinza. No reparamos en gastos y eso que es el segundo vídeo, ya veréis cuando vayamos por los 100. Tampoco reparamos en materia gris, así que vamos a explicar primero qué es la distancia del coseno visualmente y luego procedemos. Hemos entrado en GeoGebra o GeoGebra, pero hablar inglés bien o intentar pronunciarlo bien está mal visto en España y no voy a ser yo quien empiece esa revolución, esa guerra. GeoGebra es una aplicación que sirve para, bueno, pintar, hacer formas geométricas de distinta índole. Nosotros vamos a hacer un modelo simplísimo, como vais a ver, para explicar lo que nos atañe, que es la distancia al coseno, la distancia entre productos, es decir, lo que se asemejan o no los distintos productos. Pongamos que un elemento, un producto, un artículo o lo que sea, es una recta como esta. Ahora vamos a poner otra y vemos la diferencia. El producto A y el producto B, si tenemos en cuenta la referencia a partir de cero, vemos que hay un ángulo, que es la diferencia entre estos dos elementos. Cuanto más corto sea ese ángulo, más se parecerán. Cuanto más se alejen, menos se parecerán. Podemos pintar el área para que quede más claro y así vemos la diferencia. Podemos poner otro producto, el C, y también podemos pintar el área. Entonces, tomando como referencia el producto A, vemos que está más o menos a medio camino entre el B y el C. Si quitamos el A, vemos que la diferencia entre el producto B y el C pues es mayor que el producto A con respecto a los otros dos. Podemos decir que el producto A, pues eso, está a medio camino en lo que a parecido se refiere entre el producto C y el producto B, mientras que el producto B y el producto C por sí mismos pues se diferencian bastante más. Podemos coger el coseno de esos ángulos que hemos visto y a partir de ahí pues establecemos una semejanza o una diferencia. Los valores estarán entre 0 y 1, siendo 0 dos productos que no se parecen en nada y siendo 1 el mismo producto. Vamos, que las dos rectas se superpondrían. En superprof.es, una web que no sé por qué estoy publicitando porque no me pagan, vemos la diferencia del coseno, o más bien el cálculo del coseno, entre dos vectores. Los dos vectores típicos con dos componentes x, y. Aquí tenemos las dos rectas, el vector y la fórmula. El componente 1 por el componente 1 del segundo vector más el componente 2 por el componente 2 del otro vector, raíz cuadrada de y raíz cuadrada de. Bueno, ya lo estáis viendo. Con esto, pero más de dos vectores y con más de dos componentes, podemos hacer la diferencia del coseno, porque normalmente tendremos más de dos productos a comparar y más de dos propiedades, que pueden ser los valores de los vectores, a comparar también. En la Wikipedia aparece la fórmula general para n vectores, que parece mucho más compleja, pero no lo es, lo vamos a ver en el código que he hecho. Os explicaré también qué criterio he usado en el problema concreto de las titulaciones como componentes de los vectores, porque claro, en matemáticas normalmente nos explican las cosas con componentes x, y, z y con numeritos, pero cualquier cosa puede ser un vector. Una frase puede ser un vector, los componentes serían las palabras que componen la misma. Podemos hacer lo mismo con un libro y cada hoja ser un vector. ¿Y cuáles serían sus componentes? Pues las palabras que componen la hoja. Esto es importante porque se usa mucho el sistema vectorial para buscar precisamente semejanzas en cosas como los plagios, para detectar plagios. El Turnitin o Turnitin, o como se diga, que es un programa muy famoso
para detectar plagios en doctorados y trabajos de fin de máster y cosas de estas, sobre todo en doctorados, utiliza este sistema más complejo, etcétera, porque tiene que buscar no solo frases literalmente iguales, sino que se escriban distinto pero que signifiquen lo mismo. Claro, cuando alguien plagia suele hacer eso. Evidentemente mi sistema para buscar titulaciones relacionadas o parecidas no es tan complicado. Ahora lo vamos a ver. Bueno, pues estamos en la web de la UNIR, que es la universidad online en la que estuve trabajando. Podríamos estar en cualquier otra universidad y el sistema funcionaría igual, pero como esta la conozco, pues nos ponemos con esta. Si, por ejemplo, vamos al grado en Derecho, al final del todo, vemos que hay unas titulaciones relacionadas, como os comentaba al principio del vídeo. Vale, pero si lo quiero hacer automatizado y con esto que acabo de explicar de las diferencias del coseno, etcétera, ¿cómo lo hago? La respuesta es con esto, el plan de estudios. En el plan de estudios vienen todas las asignaturas de la titulación en concreto de todos los años. En este caso son 4 años porque es un grado. Los másteres suelen ser de un año, con lo cual tienen menos asignaturas. Vemos que hay una serie de palabras y muchas de esas palabras tienen un valor en sí mismo que nos pueden dar información de qué estamos hablando, de qué asignatura estamos hablando. Un ejemplo. Si vosotros no supierais que esto es un grado en Derecho, pero podéis leer algunas asignaturas, como es el caso ahora mismo, más o menos podéis inferir que esto es o Derecho o algo parecido al Derecho. ¿Por qué? Porque hay palabras como teoría del derecho, fuentes, ordenamiento jurídico, derecho otra vez, jurídico otra vez o jurídica, derecho, derechos, derecho penal, derecho administrativo, gestión y documentación jurídica otra vez. Veis que aparecen palabras una y otra vez que se repiten. Bien, pues este es el criterio que vamos a usar. Voy a poner un ejemplo para que lo veáis más claro. Obviad mi habilidad putapénica con el PowerPoint y centraros en lo que intento explicar en él. En primer lugar, cogemos como ejemplo 2 grados, Derecho, ya que estamos hablando de él, continuamos ahí, y Criminología. He cogido solo 6 palabras de los planes de estudios para simplificar la explicación, porque si no se eterniza. También he obviado palabras como preposiciones o artículos porque no nos aportan información relevante y puede darnos falsos positivos. Esto es lo que se conoce como stop words. Lo veremos un poco más en detalle después cuando os explique el código y cómo lo filtré. Observad cómo la palabra derecho aparece en ambas titulaciones, 2 veces en la primera y una en la segunda. Tenemos pues una intersección entre ambos conjuntos, si entendemos el plan de estudios como un conjunto de palabras, que solo se compone de la palabra derecho en este caso, pues es la única palabra que coincide en ambas titulaciones con este ejemplo simplificado. Ahora simplificamos los vectores poniendo al lado de cada palabra las veces que se repite dicha palabra. Como decíamos antes, derecho aparece 2 veces en el grado homónimo y una en criminología. Como curiosidad, vemos en este que aparece psicología 2 veces, con lo que seguramente este grado de criminología también tenga relación con el grado de psicología, pero no es el caso que nos atañe ahora. Metemos en el grado de criminología las palabras de derecho para comparar. Quitando el término derecho, que lo tenemos una vez, el resto de las palabras coinciden 0 veces. Hay que ponerlo así para crear 2 vectores iguales con los mismos números de términos, mismos términos, etc. Y ahí lo tenemos. Ya tenemos los vectores que buscábamos. En resumen, consiste en buscar las intersecciones de palabras entre las titulaciones. Bueno, pues la parte teórica ya ha quedado más o menos burdamente explicada. Espero que haya quedado claro, aunque a lo mejor no ha quedado claro, pero bueno, hay que seguir, amigos. Esto que veis aquí es el Anaconda Navigator. Es un programa que tiene a su vez distintos programas o herramientas de desarrollo de Python, entornos o como lo queráis llamar. Yo para esta ocasión he utilizado el PyCharm Community, ya veremos otras herramientas de aquí, pero hoy nos atañe PyCharm Community porque he utilizado Django, que es un framework de Python, para resolver el problema que tenemos hoy. Y os voy a enseñar lo que he hecho, porque yo ya lo he hecho, no vamos a hacer como en el vídeo anterior, que según iba desarrollando iba explicando. A esta vez me aseguré que esto funcionaba, así que vamos a ello. Wow, 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 wow. Easy Tiger. Primero os tengo que enseñar la capa de datos, claro, porque sin datos no hacemos un carajo. Mirad, he abierto el de Beaver y aquí tenemos una serie de tablas. Estas son las típicas que utiliza Django. Las que nos interesan son estas de aquí: University Area, University Course, Lecture, Related y University, que bueno, puede ser redundante. Vamos a ver las tablas una a una y os explico pues qué tiene cada una. Algunos preguntaréis, bueno, ¿y de dónde has sacado los datos? Bueno, están en la web de la UNIR. Lo único que hay que hacer es scrapear. No lo hagáis porque ya tengo yo los datos y los voy a subir al GitHub para que podáis ver toda la aplicación en su completitud.
pero que sepáis que, claro, los datos normalmente hay que sacarlos así, scrapeando, porque cada universidad pues tiene los datos como cuadra. No están estructurados, evidentemente, todos igualitos, estandarizados y demás. Alguno se preguntará, bueno, pero eso no es ilegal. No, no es ilegal, porque al fin y al cabo coges datos que se ven, que están a la vista, que tú puedes cogerlos y ponerlos a mano. Yo podría seleccionar, copiar y pegar, pero qué leche, si hay un programa que me lo automatiza, mejor que mejor. Por supuesto, hay veces que scrapear es ilegal, pero no es esta, una de ellas, evidentemente, si no, no haría este vídeo. Ya hablaremos sobre eso otro día. Bueno, pues como veis tenemos la tabla de universidades, que solo tengo lo de la UNIR y solo voy a tener esta para el ejemplo del vídeo, pero que sepáis que podríais meter más. En esta tabla tenemos las áreas de las titulaciones. En esta universidad he encontrado 15. Puede haber más, menos, pero en fin. Esto lo utilizo porque yo solo voy a relacionar titulaciones que estén dentro del mismo área, es decir, marketing con marketing, humanidades con humanidades, etc. Es verdad que podría relacionar física con historia, pero ya sabemos que va a dar un coeficiente muy bajo. Por lo general, quien busca una titulación de humanidades busca como segunda opción otra humanidades. Es verdad que eso no es así, no es palabra de Dios. Yo, por ejemplo, en su día pues estudié empresariales, pero como segunda opción había cogido informática. Según este algoritmo, pues no tendríamos ninguna relación. Pero bueno, lo normal es buscar un clustering dentro del mismo área de conocimiento. Aquí tenemos las distintas titulaciones, las distintas asignaturas, que están relacionadas a su vez con el curso de turno, es decir, la titulación, y la madre del cordero, the mother of the lamb, la joya de la corona, que es esto. Esto es al final lo que tenemos que reproducir. El curso 1 relacionado con el curso 2 y el valor o el coeficiente que estará entre 0 y 1, que será la diferencia del coseno. Ya podemos intuir aquí algunas cosillas. Evidentemente el curso 1 relacionado con el mismo curso 1 pues da 1. Claro, de entrada la tabla de relations la tenemos vacía. La creamos con este comando que veis aquí, create relationships, en el cual básicamente hago lo que hemos visto antes en los PowerPoints. Primero cojo todas las áreas y voy área por área, cojo todas las asignaturas relacionadas por el curso, es decir, todas las asignaturas de cada curso empaquetadas, y voy comparando aquí curso por curso. Ojo, veis que tenemos aquí un stop words, y es que lo que os había comentado, hay ciertas palabras que no aportan valor, así que lo que hice fue coger una lista de stop words que había por ahí por Git y la tenemos aquí. Muchas de estas no salen en el listado de asignaturas, ¿vale? Pero he tenido que añadir algunas más. Por ejemplo, ¿para qué quiero yo optativa, optativas, máster, grado, prácticas? Ya sé que muchos grados y másteres tienen prácticas, eso no me aporta nada. Externas, pues eso, prácticas externas o internas, es que me da igual. Introducción a, fundamentos de, análisis, en fin, todo esto se va fuera. Cosas como 1, 2, 3, 4, ya sabéis, ¿no? Yo qué sé, literatura española 1, literatura española 2, tal, tal, tal. No me vale para nada. Todo esto se puede ir al carajo, así que lo filtramos. Eso es exactamente lo que hacemos en estas líneas de aquí. Luego, debido a, bueno, pues el scrapping y demás, hay asignaturas que tienen asteriscos para aclarar ciertas cosas o tonterías así. Pues las quitamos también. Cosas como asterisco o dos puntos o punto, cosillas que se pueden colar al final de la palabra, las quitamos. Bien, al final tenemos ahí un array de asignaturas con un diccionario de palabras, tal y como habíamos visto en el PowerPoint, con sus frecuencias, es decir, las veces que aparece dicha palabra en los cursos distintos. Por ejemplo, en matemáticas aparece, por ejemplo, el término matemáticas 6 veces. Pues ponemos matemáticas 2.6. En fin, así. Y aquí vamos comparando. Tenemos el curso 1 y comparamos con el curso 2, es decir, con el resto de los cursos del área. Y hacemos la similaridad del coseno. La tenemos aquí. Al final, la fórmula es esta tontería de aquí. Al final, la fórmula se reduce a esta tontería de aquí. Si es que eso no es lo complicado. Lo complicado es cómo estructurar los datos, cómo limpiarlos, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hemos visto por aquí. Todo esto genera al final esta tabla. Y ya está, así de fácil. En unas pocas líneas de código tenemos un algoritmo que funciona y lo vamos a ver. Bueno, 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 bueno. Pues es esto de aquí, ya veis, tanta tontería para esto. ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues funciona por JavaScript, una llamada Ajax o una API en la que se muestran las distintas relaciones de la base de datos. Solo tenemos que pasarle el curso, el título, el máster, como lo queramos llamar. Por ejemplo, vamos a probar con algo. Si clico aquí en derecho y ADE,
Vemos que me recomienda doble grado en Derecho y Ciencias Políticas, grado en Derecho, en Criminología, Ciberdelincuencia, máster en Derecho de Familia, pum, 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 pum. Le he puesto un límite de 10, porque tampoco es plan de que me muestre todos, no hace falta. Provocaría una parálisis por análisis. Quiere decir que el alumno que mirara, si tiene 20 títulos, al final se vuelve loco. De hecho, ya 10 son muchos, lo normal sería entre 4 y 5. A todos nos ha pasado en Netflix que estamos media hora mirando qué queremos ver. Pues eso, hay que intentar poner opciones, pero no muchas opciones. Vamos a comparar con lo que es la UNIR. Derecho, Ciencias Políticas y Gestión Pública, Derecho y Ciencias Políticas, Administración y Dirección de Empresas. ¿Coincide más o menos? Pues coinciden dos. Luego mi algoritmo sugiere otras cosas distintas. Bien, dejemos la titulación favorita de los residentes en el barrio Salamanca y cojamos otra, por ejemplo, Derecho, que será la segunda titulación favorita de los residentes del barrio Salamanca, seguramente. Pero bueno, ¿coincide más o menos? Pues coinciden 5 de estas 8 que hay aquí. Tampoco es que lo que está en la web sea palabra de Dios, es solo un criterio, pero vamos que se parece bastante. Difieren algunos másters, el algoritmo sugiere otros distintos, pero también he comprobado en la base de datos que la diferencia de coeficiente es muy pequeña. Al fin y al cabo, yo presento los 10 títulos mejor relacionados según el algoritmo, pero la diferencia con otros, cuando se trata de másters en derecho o cosas parecidas, es muy pequeña. Si vamos a mi grado favorito, que es matemáticas computacionales, ya que lo estoy estudiando yo, vemos que los títulos relacionados es un número mucho más reducido, son solo 3. Y en este caso sí coinciden los 3. Claro, cuanto menor número de títulos relacionados hay en la web, más probabilidades de acertar el 100%. Ay. En fin, perdonad la iluminación putapénica, el cambio de micro, pero es que estoy con los primeros vídeos y estoy haciendo experimentos, experimentando, ya sabéis, un poco como Andy Warhol y esta gente, más o menos muy parecido, igualito, ¿sabéis? Os preguntaréis si se puede hacer esto con otras universidades. Sí, sí se puede. Yo he visto varias páginas web de varias universidades donde viene, bueno, pues su plan de estudios, sus áreas, etcétera. O sea, va estructurado más o menos parecido a como hemos visto. Cada una es de su padre y de su madre, y a lo mejor hay planes de estudios que están en PDFs, con lo cual hay que pasar PDFs, o bueno, el sistema de extracción de datos puede ser distinto, seguramente lo sea. Pero sí se puede sacar la misma conclusión con distintas universidades una vez extraídos los datos. Incluso se puede relacionar universidades entre ellas con las titulaciones. Habrá titulaciones que se parezcan, por ejemplo, matemáticas de, yo qué sé, la Politécnica de Valencia, si es que existe, que no lo sé, con las matemáticas computacionales que hemos visto en la UNIR. Este tipo de algoritmos vienen muy bien para páginas tipo eMagister, que no sé si lo utilizan, pero sí es verdad que relacionan titulaciones con distintas universidades. eMagister es una página típica en la que, bueno, pues si eres alguien que quiere empezar a estudiar en la universidad pero no sabe dónde ni qué, pues te relaciona carreras con las universidades, te dice precios, etcétera. No sé si en esa página en concreto utilizan un algoritmo o lo hacen a mano, no sé por qué apuesto más bien por lo segundo, pero ya veis que fácilmente se puede hacer un código con el cual tú puedes, pues, hacer cosas de estas automatizadas, y con lo cual es mucho más cómodo y te ahorra un montón de trabajo que es muy repetitivo, porque mirar cada universidad, ver qué títulos hay, relacionarlos a mano, y etcétera, pudiendo utilizar este algoritmo tan chorra, pues hombre, es mejor el segundo método, desde luego. Y nada, este es el fin de este vídeo. Siento haber tardado tanto, el siguiente supongo que tardará menos porque ya lo tengo ahí medio en el horno. De hecho tengo un par de ellos, bueno, ya los veréis. ¿El código de este artefacto que he creado lo podréis ver en algún sitio? Sí, lo voy a subir a mi GitHub, os pondré el enlace en la descripción. Ahí lo cogéis y lo podéis modificar, extender, hacer lo que queráis, experimentar, me da igual, ¿vale? Dejaré también la base de datos incluida para que no parseéis la página de la UNIR y luego me vengan a mí diciendo que es que he creado una especie de terrorismo cibernético y le han tumbado el servidor. Con respecto a lo de parsear, cuidado con eso, tened cuidado, hacer peticiones más o menos pausadas, no tumbéis servidores o páginas de universidades o de centros educativos que luego me vienen a mí a echar la bronca, ¿eh? No jodamos. Bueno, pues venga, nos vemos. Hasta luego.